Hola chicos y chicas, espero que no estéis muy aburridos. Por si acaso, os voy a pasar al siguiente punto del tema, el punto 3. Estamos con el tema de sucesiones, así es que en el punto 3 ahora vamos a ver la suma de los términos de una progresión aritmética. Os recuerdo que en el punto 2 vimos la- las progresiones aritméticas o la sucesión aritmética. Era un tipo de sucesión que íbamos pasando de término a término sumando una cantidad. Os he puesto aquí esto del punto 2. Os he puesto aquí el término general de una sucesión aritmética o de una progresión aritmética, que lo tenéis aquí, cómo se calculaba para que, por si no hace falta, para luego, eso que no se olvide. Pero ahora vamos a ver en este punto cómo se suman los términos de una progresión. Es decir, la suma, si tenemos, aquí he puesto un ejemplo, nos dice, calcula la suma de los números del 1 al 9. ¿Cuál sería nuestra progresión aritmética? Los números 1, 2, 3, 4, que van de uno en uno, va sumándole uno, esa sería nuestra progresión. Pues vamos a hacer la suma de cada uno de esos términos, o sea, el 1 más el 2 más el 3 más el 4, que serían todos los términos. Para ello, para sumar, para tener la suma de los n primeros términos, los 9, los 100, los 200 primeros términos, los que queramos, por eso ponemos n, se utiliza la siguiente fórmula, lo he puesto ahí recuadrito. La suma de los n primeros términos es el primer término, a su 1, más el último término que queramos sumar. Si queremos sumar los 100 primeros términos, pues el término número 100, dividido entre 2 y multiplicado por 100, que sería la cantidad, el número de términos que tenemos. Vamos a verlo con este ejemplo. Primero lo vamos a hacer pensando, sin utilizar la fórmula. Nos dice en el ejemplo 1, calcula la suma de los números del 1 al 9. Y yo voy a poner mi sucesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa es la sucesión, la progresión aritmética. ¿Qué vamos haciendo? Sumar 1, 1 más 1 más 1 más 1 y vamos consiguiendo los siguientes términos. Aquí tenemos la sucesión completa, pues como tenemos que sumarlos todos, para que veáis de dónde sale esa fórmula, mirad lo que estamos haciendo. Si juntamos el primero con el último, ¿qué nos sale? S con S, 1 y 9, 10. Lo siguiente, el 2 con el que ha quedado. Si los juntamos, 2 y 8, 10. Si el 3 lo juntamos con el 7, con el siguiente, ¿cuánto nos suman? 3 y 7, 10. Si el 4 lo sumamos con el 6, 4 más 6, 10 también. Y por último nos queda el 5 suelto. Nos queda el 5, que lo pongo por aquí. Bueno, he sacado ahí una flechita. Y 5. Si los sumamos todos juntos, ¿qué es lo que tenemos? 10, 20, 30, 40, 45. La suma sería 45. Pues que sepáis que eso es lo que está haciendo la fórmula. Lo que pasa es que la fórmula parte de aquí y al desarrollarla se nos queda de esta forma. Si lo hacemos con la fórmula, fijaros que nos va a salir lo mismo. Suma de los... Son los 9 primeros términos. Tendríamos que poner 9. Vamos a hacer... Bueno, antes de poner la suma de los primeros de los términos, vamos a calcular el término de esta sucesión. El término general sería a sub n. Es igual a... ¿El término 1 quién es? El 1. Más n menos 1. Bueno, n menos 1. Este es el término general, ¿vale? Por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Como vamos de uno en uno, pues 1. Esta sería la fórmula de esta sucesión. El término general para esta sucesión. Si le damos el 1, ¿qué sale? Sería, si le damos el 1, 1 menos 1, 0, 0 por 1, 0, más 1, 1. Vale, pues el primer término es el 1. Bien. Ahora vamos a calcular lo que nos pide. Calcular la suma de ellos con la fórmula. Suma de... ¿Cuántos términos vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 9. La suma de los 9 primeros términos va a ser igual a el término primero, el 1, más el término n. Como estamos en el 9, pues va a ser el número 9, dividido entre 2 por 9. Y eso sale 9, 9 más 1, 10, entre 2, 5. Por 9, 45. Y tenemos el mismo resultado haciéndolo así que así. Esto era para que lo comprendieseis de dónde viene esa fórmula.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos con los ejercicios que os voy a mandar. Fijaros, en el 15 nos dice calcula la suma de los 20 primeros múltiplos de 3. Vale, lo primero que tenemos que hacer es sacar el término general. Cogemos nuestra formulita del término general y ponemos a su n. Los 20 primeros múltiplos de 3 significa, un múltiplo de 3 son cualquier número que podemos dividirlo entre 3. Pues los 20 primeros múltiplos de 3 serán el 3, el 6, el 9, vamos de 3 en 3, ¿ves? Vamos sumándole 3. Pues el primer término, ¿quién va a ser? El 3. Bueno, lo voy a poner por aquí. La sucesión sería 3, 6, 9, 12. Esa sería la sucesión de los múltiplos de 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, etc. Primer término, el 3, más n menos 1, por la diferencia. La diferencia es 3 porque vamos de 3 en 3. Ese sería el término general. Ahora, ¿cómo calculamos la suma de los 20 primeros términos? Pues cogemos la formulita, hacemos suma de 20 primeros términos, por eso ponemos ahí un 20, es igual a el término 1, el primer término que es el 3, más el término 20, ¿quién es? Vamos a calcularlo con la fórmula que por eso no lo hemos sacado. A 20 es igual a 3 más 20 menos 1 por 3. Y eso da, si cogemos la calculadora, 19 por 3, que son 30 y 27, 57, más 3, 60. Vamos a comprobarlo con la calculadora por si acaso me he equivocado. 19 por 3 más 3, que da 60. ¿Vale? Pues el término 20 va a valer 60. Lo dividimos entre 2 y multiplicamos por n. Como estamos con 20, el término 20. Y eso sale 3 más 60 son 63, entre 2, 31 y medio. 63 entre 2, 31 y medio, por 20, 630. Pues la suma de los 20 primeros términos es 630. Ahora si nos dice los 13 primeros, bueno, eso sería el caso A. El caso B, los 13 primeros números que acaban en 13. Lo primero que tenemos que ver es la sucesión. Los 13 primeros números que acaban en 13, ¿cuáles serán? El primero, el 13. El segundo, el 113. El siguiente, 213. 313. Todos esos números van acabando en 13, ¿verdad? 13, 13, 13, 13. Pues esa es la sucesión. ¿Cómo va? Empieza en el número 13 y va de 100 en 100. Tenerlo en cuenta para hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero con esa sucesión. Otro ejemplo. Bueno, el problema 16, que os lo voy a explicar un poquito para que sepáis hacerlo. Nos dicen que tenemos, lo voy a leer desde el libro, que nos dicen un contrato. El 16. Un contrato anual consiste en un sueldo de 1.200 euros el primer mes. Vale, un sueldo de 1.200 euros que nos dan el primer mes. Y luego se va incrementando, se va subiendo 50 euros cada mes que pasa. El primer mes 1.200, el segundo mes 1.250 cobra, el tercer mes 1.300, así sucesivamente. La sucesión sería 1.200 el primer mes, 1.250 el segundo mes, 1.300, 1.350, así. Esta sería la sucesión. Pone primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Esa es la sucesión. Y nos dice cuál será el sueldo total del primer año. Pues ¿qué tendréis que hacer? Cuando ya tenéis el problema planteado de esta manera, es sacáis su término general de esta sucesión. ¿Cómo va a ser? Os ayudo un poco. Será el primero 1.200 más n-1 por qué diferencia hay entre mes y mes. Como van subiendo 50, pues por 50, que es la diferencia, va subiendo 50 cada vez. Y ya está, tenéis el término general y por último sacáis la suma. Eso sería el problema 16. El 17 nos dice, ese no lo he puesto por aquí, pero lo voy a explicar rápidamente, que no tiene nada más de dificultad. Nos dice, de una progresión aritmética, conocemos su diferencia. Nos dan del 17 la diferencia, esto lo voy a poner por aquí, la diferencia que es menos 5,
y el término 10, nos dan a sus 10, que vale 31. Y nos pide, calcula su primer término. Pues si el término vale 10, el término 10 vale 31, y vamos de 5 en 5, de menos 5 en menos 5, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir restando 5, vamos restando 5 hasta que lleguemos al primer término. Lo podéis calcular así, o sacáis la... Bueno, no, porque no lo sabéis, podéis ir quitándole 5 y ya está. Perdón, habría que sumarle 5 porque como estamos restando, va incrementándose, va restándose, o sea que el término primero, tened cuidado que no va sumando 5. Como va restando, tened cuidado que el siguiente término, el a sub 9, os lo pongo por aquí, no es quitarle 5 a 31. El término 9 es 36, porque para pasar del 9 al 10 tenemos que quitarle 5. 36 menos 5 te da el siguiente término, ¿vale? Cuidado con eso. El 8 sería 41, ¿vale? Y así sucesivamente. Tened cuidado con eso. El resto de apartados ya sabéis sacarlos. Tened en cuenta lo del que le está restando 5. Y por último, el 19, que nos dice, si el término general de una progresión aritmética es, bien, nos dan este término general. Y nos dice, ¿cuántos términos son necesarios para que la suma sea igual a 1117? Pues lo único que tenemos que hacer es calcular. Tenemos la suma, tenemos el resultado. ¿Sí? Vamos a sustituir la fórmula. ¿Ves qué datos tenemos? En la fórmula tenemos la suma que da 1107. Tenemos el término 1. No nos lo dan, pero podemos calcularlo con esa fórmula. Por el término 1 sustituimos aquí. El a sub 1 va a ser igual a 2 más 1 menos 1 por 3. Si no hace falta, porque sabemos que eso es el término 1, pero bueno, 1 menos 1 es el término 1 vale 2. Sabemos que el término 1 vale 2. Más el término a sub n. Que hay que tener cuidado que el término a sub n, vamos a calcularlo por aquí. Esto es un poco más complicado. El a sub n será, vamos a sustituir con n. Sustituyendo con n tenemos eso, el término a sub n, que es el término general, y no sabemos cuánto vale, va a ser 2 más n menos 1 por 3. ¿Vale? Todo eso es el término a sub n. Como no sabemos, vamos a averiguarlo. Y abajo entre 2, cogiendo la fórmula por n. ¿Vale? Lo único que he hecho es sustituir. Y el término a sub n que vale esto. Ahora, ¿cuántos términos necesitamos para que sumen 107? Pues habrá que hacer todas estas cuentas con esto y despejar la n de aquí. Cuando despejáis la n, pues esos son los términos que necesitamos. La n es el número de términos que necesitamos. Así es que con esto ya podéis hacer todas las actividades que os mande. Hasta luego, un saludo.